Clara tenía 28 años y llevaba 5 años casada con Javier. Su matrimonio nunca había sido un cuento de hadas, más bien una mezcla de rutina, compromisos y escasos momentos de ternura. Javier trabajaba como vigilante nocturno en un almacén y Clara era administrativa en un pequeño salón de belleza. Vivían en un pueblo llamado Valverde, en la provincia de León, donde todos se conocían pero nadie se metía en la vida del otro. Parecía una existencia tranquila, pero todo cambió a partir de un problema con un viejo mueble. Una tarde, Clara notó un polvo extraño en el suelo del salón. Al principio pensó que era suciedad, pero pronto vio pequeños agujeros en la pata de una mesa de madera antigua. Javier supo inmediatamente, eran termitas. Intentaron remedios caseros, incluso compraron productos, pero aquellos insectos parecían burlarse de ellos, dejando rastros nuevos cada mañana. Desesperados, llamaron a un servicio de desinsectación. Los técnicos dictaminaron que el piso debía tratarse por completo y que tendrían que abandonar la casa una semana. Al no poder permitirse un alquiler, Javier propuso quedarse en casa del padre de Clara, don Antonio, un hombre alto y delgado, de mirada fría y penetrante, que vivía solo en una antigua casona a las afueras del pueblo. Cuando llegaron, la casa de don Antonio les recibió con un aire de misterio. El jardín estaba cuidado, pero el viejo caserón parecía guardar secretos. Don Antonio les saludó con voz contenida: «Entrad, no seáis tímidos». Dentro hacía frío y el olor a madera vieja impregnaba el aire. Les asignó una habitación con una cama estrecha, cortinas pesadas y un parquet que crujía en cada paso. Javier, agotado por la noche, se acostó enseguida. Clara se sentó en el borde de la cama, escuchando los extraños sonidos del lugar. Por la noche, cuando Javier se fue al trabajo, quedó sola con don Antonio. Intentó leer, pero su corazón latía con inquietud. Entonces, escuchó 3 golpes suaves en la puerta. «Clara, he preparado sopa. ¿Quieres acompañarme?», dijo don Antonio con voz apagada. Dudó, pero fue a la cocina, donde él ya estaba sentado con una camisa sencilla y mangas remangadas, mostrando venas marcadas en sus brazos tostados. Mientras cenaban en silencio, ella notó cómo él la observaba, con una mirada demasiado fija, demasiado intensa. «¿No te sientes incómoda aquí?», preguntó él. «Es solo un lugar nuevo, hay que acostumbrarse», respondió ella, intentando sonreír. «No muerdo», añadió él con una sonrisa irónica. Clara terminó rápido y volvió a la habitación, pero no pudo dormir. El frío de esa mirada la recorrió de arriba abajo, mezclando miedo y una sensación extraña que no podía explicar. Al día siguiente, se levantó antes que Javier. Con un ligero batín azul celeste, y el cabello recogido en una coleta alta, fue a la cocina a por café. Don Antonio estaba leyendo el periódico. Al verla, sus ojos recorrieron su figura con descaro disimulado, y ella sintió como las mejillas se le encendían. Él la saludó con un ronco buenos días y ella respondió con voz temblorosa, evitando encontrar su mirada. Decidió ayudar con la limpieza más tarde, vistiendo una camiseta ajustada y unos shorts cortos, el cabello en una coleta desordenada. Mientras fregaba el suelo del pasillo, don Antonio salió de su cuarto. Su mirada se posó en sus piernas y un escalofrío le atravesó el pecho. Se levantó despacio, cruzó su mirada con la de él y notó cómo apretaba los dientes, sin decir nada, pero el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, Javier se durmió enseguida y Clara se quedó viendo la televisión en el salón. Don Antonio se sentó a su lado, sin hablar. Estaban tan cerca que casi se rozaban. Sentía el calor de su cuerpo, y su mano fuerte descansaba a pocos centímetros. Él rompió el silencio, con voz baja. «¿Extrañas tu hogar?», ella susurró un sí. Él sonrió con tristeza. «Me alegro de que estéis aquí». Clara estaba casada, pero cerca de aquel hombre sentía algo prohibido. Peligroso, y a la vez excitante. Respiró hondo, intentando apartar esos pensamientos, pero su mirada seguía clavada en la de él. Incluso cuando se fue a la habitación, esa noche tuvo un sueño extraño. Unos brazos cálidos la abrazaban, una voz susurraba al oído. Se despertó sudando, con el corazón desbocado. Miró el reloj, las 2:40 de la madrugada. A través de las cortinas entraba una delgada franja de luz lunar. De repente, escuchó pasos leves frente a la puerta. Contuvo la respiración. Por la rendija vio una sombra que no se movía, como si esperara.
permaneció inmóvil hasta que los pasos se alejaron. Se pegó a Javier, que dormía profundamente, sin saber lo que ella acababa de vivir, pero esa sombra no era cualquier sombra. Era don Antonio. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de peso en el pecho que no pudo sacudir. El recuerdo de aquellos pasos nocturnos y la sombra junto a la puerta no dejaban de rondar su mente. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, que la casa antigua con sus pisos que crujían y el ambiente extraño le estaban afectando demasiado. Además, después de la cena con don Antonio, se había sentido especialmente tensa. Pero, aunque quisiera ignorarlo, la imagen de esa mirada penetrante seguía grabada en su memoria. Javier, como siempre, se levantó temprano para ir a trabajar. Antes de salir, le dio un beso rápido en la mejilla, sin notar el estado distraído de Clara. Ella se quedó sola, con el calor pegajoso de la tarde entrando por la ventana abierta. Se puso un vestido ligero, azul celeste, con finos tirantes que dejaban al descubierto sus hombros y parte de su espalda. El vestido se ceñía suavemente a su figura, marcando sus curvas con delicadeza, y sus pies descalzos rozaban el suelo de madera mientras caminaba por el jardín. Decidió salir a pasear entre los manzanos antiguos del huerto. El aire olía a hierba mojada y tierra fresca, pero la calma del lugar no conseguía apaciguar sus nervios. Mientras caminaba por el sendero de grava, escuchó un chirrido, la verja del jardín se abría con lentitud. Giró la cabeza y vio a don Antonio, que aparecía por el camino con las mangas remangadas, la mirada fija en ella y una sonrisa apenas perceptible en sus labios. ¿Quieres tomar un poco de aire?, preguntó él, acercándose. Hace demasiado calor dentro, respondió Clara, sintiendo como el vestido se pegaba a su piel por la humedad. Don Antonio se acercó sin prisa, y Clara notó como sus ojos recorrían sus hombros y clavículas expuestas. Un escalofrío le atravesó el cuerpo, pero no dio un paso atrás. Él habló con voz baja, casi justificándose. Estos manzanos llevan años aquí, igual que muchas historias que guardan, dijo mientras señalaba hacia los árboles. Deberíamos podarlos, pero no tengo corazón para hacerlo, ella suspiró, sin saber por qué esa confesión le parecía importante. Entonces, él añadió con una mirada directa a sus labios, ven, quiero mostrarte algo. Clara dudó un instante, pero siguió a don Antonio hasta el cobertizo que estaba al fondo del jardín. El aire dentro olía a humedad y madera vieja. Él encendió una lámpara y la débil luz iluminó estantes llenos de herramientas oxidadas. En uno de ellos descansaba una caja vieja de madera. Ábrela, le pidió. Clara levantó la tapa con cuidado y dentro encontró una pulsera antigua, con un delicado grabado de hojas de roble. Don Antonio susurró, perteneció a mi madre, y quería tirarla, pero es demasiado bonita. Ella la sostuvo entre sus dedos, sintiendo el peso del pasado. Él se acercó más, y cuando sus manos se rozaron al tocar la pulsera, ella sintió un calor inesperado subir por su brazo. Don Antonio miró sus ojos y dijo con voz grave, «¿Te queda bien?». El corazón de Clara se aceleró, y sin pensarlo, salió del cobertizo con pasos rápidos. El aire fresco del jardín parecía ahora más denso, casi sofocante. Aquella noche, los pasos volvieron a escucharse frente a la puerta, pero esta vez Clara no pudo quedarse quieta. Se levantó, se acercó sigilosamente y, por la rendija, vio la misma sombra que la noche anterior. Permaneció inmóvil, sintiendo como el miedo y la emoción se mezclaban en su pecho. Al día siguiente, Clara decidió enfrentar la verdad. En el baño, encontró el teléfono de Javier encendido y, sin querer, descubrió una conversación con un contacto guardado simplemente como Manu. Los mensajes eran breves pero claros. «Te echo de menos. ¿Cuándo nos veremos otra vez?». Una punzada de dolor y traición la atravesó. Javier llevaba meses viviendo una doble vida. Sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, Clara sintió que el mundo se desmoronaba. La traición de su marido era solo una parte de un laberinto mucho más oscuro, y ahora estaba atrapada en medio de un juego que no entendía. Mientras tanto, don Antonio parecía observarla con una atención diferente, como si supiera más de lo que decía. La casa vieja, los secretos del jardín y la sombra en la noche, todo apuntaba a que lo peor aún estaba por venir. Clara se levantó esa mañana con una mezcla de rabia y tristeza que le apretaba el pecho. Se vistió con un vestido verde oscuro, de tela pesada que caía sensual sobre una pierna, dejando al descubierto un sutil corte que despertaba miradas imaginarias. Sus labios,
pintados de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su piel, y sus ojos, delineados con cuidado, reflejaban una determinación nueva, aunque todavía temblorosa. Don Antonio no pudo ocultar su sorpresa al verla así, tan diferente a la mujer taciturna y reservada de días atrás. Su mirada se posó de nuevo en esa piel expuesta, recorriendo con avidez contenida sus clavículas y el delicado escote. La cena transcurrió en silencio, pero la tensión era palpable. Clara jugueteaba con el tenedor mientras sentía la mirada de Antonio rozar sus piernas bajo la mesa, como caricias invisibles que la hacían estremecer. «Esta noche estás especialmente radiante», murmuró él con una sonrisa ladeada. «Gracias», respondió ella, intentando esconder el temblor en su voz. El ambiente se cargó de una electricidad casi insoportable, y cuando la noche cayó, Clara escuchó nuevamente esos pasos en el pasillo. Esta vez, sin dudarlo, se levantó y se dirigió al salón. Allí, en la penumbra, don Antonio le esperaba sentado en el sofá, con la camisa desabotonada y una copa de licor en la mano. Su mirada la recorrió de arriba abajo, desnudándola sin pudor. Ella, envuelta en una delicada camisa de seda que apenas cubría sus curvas, se sentó frente a él, con los pies descalzos apoyados en la alfombra. El silencio se hizo denso, roto solo por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer sobre el tejado. «¿Quieres un poco?», ofreció él, levantando la copa. Ella asintió, y mientras el licor calentaba su garganta, sintió como sus sentidos se despertaban. Don Antonio se inclinó y rozó con los dedos el borde de su camisa, deslizándola lentamente por su hombro. Clara contuvo la respiración, atrapada entre el miedo y el deseo. No hubo palabras, solo miradas, caricias contenidas y un beso suave que se tornó urgente. Sus cuerpos se encontraron, y el mundo alrededor desapareció. Pero justo cuando parecía que todo podía perderse, un golpe seco resonó en la puerta. La voz de Javier. «¿Qué está pasando aquí?». Los dos se separaron bruscamente. Javier, con el rostro desencajado y los ojos llenos de furia, entró en la habitación. Su mirada se clavó en la mano de Clara sobre el pecho de don Antonio, el anillo de boda brillando en su dedo como una burla cruel. «¿Con mi padre?», la acusó con voz rota. El aire se volvió irrespirable. La tensión explotó en un enfrentamiento violento. Javier y don Antonio se enzarzaron en una pelea brutal, muebles rotos, gritos y golpes llenaron la casa. Clara intentó separarlos, pero fue empujada al suelo, con el hombro dolorido y el corazón hecho trizas. Cuando el polvo se asentó, Javier salió tambaleándose, dejando tras de sí una casa en ruinas y una mujer que ya no sabía qué camino tomar. Don Antonio se acercó a Clara, con el rostro marcado por la pelea, y susurró: «Hemos cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás». Clara, con lágrimas en los ojos y el cuerpo temblando, sabía que su vida en Valverde ya nunca sería la misma. En la penumbra, una sombra se movió fuera de la ventana, observando todo con ojos que brillaban en la noche, como si esperara el momento adecuado para actuar. La historia apenas comenzaba. Al despertar, Clara sintió la pesadez de una noche sin descanso. Su cuerpo aún recordaba el fuego de aquella velada prohibida, y en su piel, el leve roce de las manos de don Antonio parecía arder como brasas ocultas. Se vistió con un camisón de seda blanco, ligero y delicado, que dejaba entrever la curva sutil de sus caderas y la suavidad de sus brazos. El vaho de la mañana se colaba por la ventana abierta, mezclándose con el aroma a café recién hecho que provenía de la cocina. Al bajar, encontró a don Antonio junto a la ventana, de pie, con la mirada perdida en el horizonte gris de Valverde. Llevaba una camisa azul desabotonada en el pecho, y sus mangas remangadas dejaban al descubierto unos brazos marcados por el paso del tiempo, pero aún llenos de fuerza. Al verla entrar, sus ojos se encontraron y un silencio cargado de significado se posó entre ellos. «Buenos días», susurró él, casi sin voz. «Buenos días», respondió Clara, envolviéndose en el albornoz con un gesto nervioso. Ambos evitaban pronunciar lo que flotaba en el aire, como si hablarlo pudiera romper un delicado equilibrio. Pero la verdad era ineludible. Sus vidas se habían entrelazado en una red compleja de secretos y deseos prohibidos. Mientras tanto, Javier regresó a casa esa tarde, aún ajeno a la tormenta que se desataba en su interior y en las paredes que alguna vez llamaron hogar. Entró con la habitual rutina de quien carga con el peso del cansancio y el desdén, sin notar la distancia que crecía a su alrededor. Clara, con el vestido azul celeste que le había regalado su madre años atrás, caminaba por el jardín intentando encontrar un refugio en la naturaleza.
El sol poniente doraba las manzanas maduras y el aire se llenaba del perfume dulce de la fruta y la tierra mojada. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a don Antonio sosteniendo unas tijeras de podar, su mirada intensa y penetrante. La proximidad volvió a encender un fuego que Clara luchaba por controlar. La noche será cálida, dijo él, con una sonrisa ladeada. Ella asintió, sintiendo como la tensión entre ambos crecía como una tormenta a punto de estallar. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, Clara escuchó de nuevo los pasos en el pasillo. Esta vez no tuvo miedo. Se levantó, se puso una camisa larga de seda que rozaba sus muslos y bajó las escaleras. Encontró a don Antonio sentado en la penumbra, con una copa de licor en la mano y la mirada cargada de deseo y culpa. El tiempo se detuvo mientras sus cuerpos se acercaban, hasta que un golpe en la puerta los interrumpió bruscamente. Era Javier, con el rostro desencajado y la ira ardiendo en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, dejando una sombra de destrucción tras de sí. La pelea fue inevitable, y Clara se quedó atrapada en medio de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Pero mientras el caos reinaba en la casa, una presencia invisible observaba desde la oscuridad, aguardando el momento justo para revelar un secreto aún más oscuro que rompería sus vidas para siempre. El amanecer llegó con una luz tenue que apenas lograba disipar la oscuridad que se cernía sobre la casa de don Antonio. Clara se despertó en su cama, el camisón de seda arrugado a su alrededor, y la sensación de que nada volvería a ser igual la oprimía el pecho. A su lado, un pañuelo negro con las iniciales AS reposaba sobre la mesilla, húmedo y arrugado, como la marca silenciosa de una noche que no podía borrar. Javier ya se había ido, dejando tras de sí un silencio pesado y una distancia que parecía insalvable. Clara se vistió con desgana, eligiendo un vestido sencillo azul celeste que apenas disimulaba la tristeza en su mirada. Bajó a la cocina, donde don Antonio estaba recostado contra la ventana, sosteniendo una taza de café entre sus manos. Su rostro mostraba las huellas de la pelea, pero también una extraña calma. «Buenos días», dijo Clara con voz apagada. «Buenos días», respondió él, sin mirarla directamente. Ambos sabían que el aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de secretos que amenazaban con devorarlos. Pero mientras intentaban recomponer los pedazos de lo que quedaba, fuera, en las sombras del jardín, algo se movía. Una figura oscura, silenciosa, observaba con ojos brillantes que parecían arder en la penumbra. Durante el día, Clara evitó a Javier, quien se sumergió en su rutina con una indiferencia que hirió más que cualquier discusión. Esa tarde, mientras ella paseaba entre los manzanos, don Antonio apareció con unas tijeras de podar en la mano y una sonrisa ladeada. «La noche será cálida», dijo, y Clara sintió que el aire entre ellos se cargaba de electricidad. La tormenta emocional que los envolvía parecía a punto de estallar, pero ni ella ni don Antonio estaban preparados para lo que vendría. Cuando la noche cayó, los pasos resonaron de nuevo en el pasillo. Esta vez Clara no huyó. Se vistió con una camisa de seda que rozaba sus muslos y bajó las escaleras hasta encontrar a don Antonio en la penumbra, con una copa en la mano y la mirada llena de deseos reprimidos. Sus cuerpos se acercaron, y justo cuando el beso se hacía inevitable, la voz de Javier irrumpió, fría y cortante. «¿Qué está pasando aquí?». El enfrentamiento fue brutal. Gritos, muebles rotos y una lucha que dejó la casa hecha un caos. Clara, atrapada entre dos hombres que alguna vez fueron su familia, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero mientras la tormenta rugía dentro de esas paredes, una sombra más profunda se cernía sobre ellos. En el jardín, bajo la lluvia que comenzaba a caer, alguien observaba con una sonrisa que helaba la sangre. Un secreto aún más oscuro estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada ni nadie volvería a ser igual en Valverde.